absolutamente un hombre extraordinario, y esto aquí realmente los machacaron. Y entonces ¿qué pasó con el Ba'ath? Que el Ba'ath, muy inteligentemente, algunas personas decidieron que entrar en el ejército era una manera de poder hacerse con el poder y poder llegar a gobernar. Esto fue lo que pasó, por ejemplo, en Siria. En Siria, y sobre todo cuando eres una minoría como la minoría alawita, que es la minoría que pertenece al presidente, que eran gente, son un 10% de la población, que han estado históricamente completamente discriminados, en general de un medio rural muy pobre, y que entonces para ellos la manera de poder ascender era a través del ejército. El padre del actual presidente de Siria se las arregló para tener unos estudios en Latakia, que es la parte de la costa, la parte donde sobre todo hay una predominancia de la secta esta, del grupo alawita, para tener estudios y luego ir a una academia militar, porque en la academia militar los estudios son gratuitos. Entonces, claro, justamente fue a estudiar allí, a este sitio. Y entonces, bueno, pues es muy ambicioso, hizo su carrera, consiguió tener un diploma como aviador, es decir, que es la aviación militar, ¿no? Y tener altos cargos en los diferentes gobiernos del Ba'ath que hubo. Hasta que en el año de 1970 dio un golpe y se hizo él con el poder. Desbancó a los demás del Ba'ath y se hizo él con el poder. Y entonces creó una red clientelar absolutamente prodigiosa, con una inteligencia poco común, porque era muy inteligente, de gente de su secta, de gente de alawitas, que colocó en puestos clave. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que para gobernar tenía que tener a la gente aterrorizada. Entonces, ejerció por un lado un régimen muy duro, muy severo, muy estricto, de que allí nadie se movía, y al mismo tiempo toda una serie de servicios de seguridad impresionantes. Es decir, creó toda una serie de servicios de seguridad. Algunos de los servicios de seguridad estaban en manos de su propio hermano, que se llamaba Refat al-Assad, que creó una serie que se llamaba compañías de defensa, que fue los que hubo en un levantamiento en el año 1982 en Hama, que es una ciudad importante de Siria, del movimiento de islamistas, y entonces allí se cargó algo así como a 10.000 personas. Bueno, es decir que era realmente, no se paraban manos, no, era realmente terrible. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahora, como dentro de esta estrategia, para volver a la estrategia esta de la región de Estados Unidos, con relación con Siria, que ya hablamos un poco de Irak, pero ahora vamos a referirnos a Siria, pues ¿qué pasó? Que después de que se muriera el padre de en el año 2000, pues le sucedió su hijo, lo cual ya es la anomalía de unos gobiernos, que es un poco lo mismo que pretendía hacer Saddam Hussein en Irak, que pretendía hacer Hosni Mubarak en Egipto, bueno, lo mismo que ha pasado en Corea del Norte, ¿no? Con España. O con España, claro. Bueno, pero España es diferente porque España se supone, no, quiero decirte que cuando es una monarquía estamos en contra, por eso estamos en contra de la monarquía, pero entonces estamos en contra de la monarquía justamente para que no se reproduzca en regímenes que tienen una república, porque si en todos los republicanos también resulta que el presidente de la república le sucede su hijo, a un dictador le sucede su hijo, bueno. Entonces, una cosa que se me olvidó decir que fue muy inteligente de parte de Hafez al-Assad es que para que no hubiera ningún movimiento de oposición creó un frente, a ver cómo era el frente progresista nacional. Qué bonito. Y entonces ahí invitó a todos los partidos que podían, el Partido Comunista, etcétera, a que entraran en ese frente. Y entonces 10 partidos entraron en el juego, porque claro, yo discutí a veces con algún comunista sirio concretamente, y le decía, bueno, es que esto es disparatado. Y dice, es que la única manera de sobrevivir, sino la cárcel o formar parte de ese frente, directamente. Que participar, pero participar cuando decimos nosotros, si no, nada. Bueno, y entonces así era la cosa, ¿no? Bueno, entonces esto es terrible, pero así es. Bueno, ahora, por ejemplo, el hijo, en el año 2012, después de que hubo los levantamientos la cosa en Siria, creó también, amplió
amplió más ese frente a otros grupos y ahora ya no son 10 partidos los que forman parte de ese frente, creó otro frente, ahora hay 2 frentes, por también dividir para reinar, creó otro frente con otros no sé cuántos, 10 o 12 partidos, que son partidos que se de ser un señor y sus amigos. Directamente. Bueno, el Partido Comunista, entre tanto, se había extinguido, que era muy fuerte, está extinguido en 2. Hay una tendencia, Bartas, del que fue el secretario general famoso de hace muchos años, el primero, y luego otro grupo que no está de acuerdo con él, es decir, que hay 2 partidos, está extinguido, es decir, que bueno, todo esto, es decir, que no hay, ¿y qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa? Que en Siria, este hombre, el famoso Baghdadi, el califa, domina partes del país, pero algunas ciudades importantes, y por ejemplo en un sitio como Alepo, que está al norte, que es una ciudad importante, pues no controla todo, pero controla partes. Es decir, que hoy día el Estado sirio, lo que queda del Estado sirio controla parcialmente zonas, pero lo demás está en manos no solamente del Estado Islámico, sino está en manos de otro grupo, de este que se sigue reclamando de Al-Qaeda, que es un grupo que se llama Al-Nusra, Jabhat al-Nusra, es decir, el frente del Nusra, el Nusra que tiene apoyo a esto, al y entonces, bueno, y está, esta gente domina, también controla ciertas partes del país, de manera que el país está deshecho también, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa con la gente que está viniendo aquí? La gente que está viniendo aquí, claro, es una situación imposible, que son ha habido algo así como en torno a los 300.000 muertos en toda esta guerra, que hace 4 años que empezó. Hay 4 millones entre desplazados y gente que ha tenido que irse al exilio. Hay en Turquía solamente 2 millones de refugiados, en el Líbano más de 1,5 millones, bueno, en Jordania también, en todos los países, es una cosa impresionante. Entonces resulta que, claro, ante esta situación, ¿qué es lo que pasa? Que van huyendo porque, claro, no es posible, porque cuando no es el Estado Islámico, es el Nusra, el grupito ese de Al-Qaeda, y luego Al-Qaeda lucha contra el Nusra. El Nusra lucha contra el Estado, contra Bashar al-Assad, y contra ya no sé contra quién lucha, bueno, todos luchan unos contra otros. Entonces, claro, aquello se convierte en una cosa absolutamente invivible, no se puede vivir en el país, porque entonces cuando uno está sometido a los ataques de uno, está sometido a los ataques de otro, entonces, claro, no es posible la vida, no es posible la vida en esas condiciones, claro, la gente va huyendo. Entonces yo lo que digo, ¿tiene remedio esta situación? Yo no la veo, por una razón. Porque los Estados Unidos les conviene esa situación. Les conviene esta situación de inestabilidad en la región, les conviene. Entonces, claro, porque crea una situación han destruido el país y entonces se pueden apoderar de las fuentes, de las riquezas del país. Y luego, por otro lado, también había una cosa, en la destrucción de Siria jugó un papel muy importante el Estado de Israel. Es decir, que el Estado de Israel, no hay que olvidar que para él Siria fue el único país árabe que siguió diciendo no a Israel siempre. Es decir, no como Egipto, que bajó la cabeza con los acuerdos de Camp David y con Sadat y todo. Siria fue el único país que dijo yo no transijo, yo no. Y entonces era el enemigo declarado de Israel. Entonces tenían que crear un cinturón de seguridad, un cordón sanitario, como digo yo, hasta China, ¿no? de suníes a través del Estado Islámico para proteger fundamentalmente a Israel. Y entonces, ¿quiénes eran sus enemigos? Pues el Estado sirio, Hezbollah en el Líbano y luego Irán. Es decir, que evidentemente esto es la estrategia. Y entonces ahora todo esto que nos está pasando aquí, que están viniendo aquí, claro, efectivamente yo creo que porque dice, ¿qué puede hacer Europa? Bueno, yo digo al final que para él dices, claro, estos son sentimientos muy piadosos y tal, pero que no se puede conseguir nada. Yo digo, que Europa tenga más en cuenta los principios éticos y los principios, toda una serie de valores humanos y valores éticos
y que entonces se dé cuenta de que tiene que poner fin a la guerra. Como dijo un niño que apareció en alguna de estas escenas que hemos visto, un niño sirio que decía hay que parar la guerra. Nosotros no queremos, y es verdad, ¿quién quiere salir de su país? Nadie quiere, y además los sirios eran los que menos emigraban del mundo. Es decir, que así como otros países árabes emigran mucho, en los libaneses, por ejemplo, los sirios, es decir, que no, normalmente, y sobre todo Europa muy poco, los que venían solían ser estudiantes que venían a las universidades europeas, aquellos que podían permitirse el venir, pero si no es un pueblo de migrantes. Entonces se ven obligados a salir de su país. Es absolutamente terrible, pero yo no creo que los Estados Unidos tengan interés en intervenir, a menos que en un momento dado el nuevo Bagdadi se le suba a la cabeza también el poder, porque claro, se embriague de poder, y que llegue un momento en que pase ciertas líneas rojas. Y lo digo porque, por ejemplo, cuando el Bagdadi ocupó Mosul, en el norte de Irak, pues allí los Estados Unidos no intervinieron, pero en cambio cuando los kurdos intentaron, cuando intentaron tomar Irbil, cuando intentaron tomar Irbil en el norte de Irak, o sea, en Kurdistán iraquí, allí en Irbil, entonces ahí intervinieron. ¿Por qué? Porque allí están están ahí todas las sociedades petrolíferas americanas, tienen ahí su sede. Está lleno de una población de estadounidense que está establecida allí, de hombres de negocios y tal, y entonces sí que intervinieron, y allí bombardearon. O sea que entonces todo depende de hasta dónde, a qué líneas llegue el famoso califa o el señor hasta dónde quiera llegar. Pero si pasa de determinadas líneas rojas, pues no tendrá ningún problema para hacer lo mismo que hicieron con Bin Laden, es decir, mandar un avión que se lo cargue y luego buscan a otro, ¿no? que le sea más obediente, ¿no? Exactamente. Entonces yo, cuando veo todas estas escenas, yo también, es una cosa en relación con, están diciendo el pueblo español y tal, que es verdad que es generoso. Porque no hay que olvidar que nosotros también, en muchas ocasiones, que hemos recordado en más de una, como cuando hubo nuestra guerra civil, en el año 39, hubo millones y millones de españoles que tuvieron que marchar, y que tuvieron que cruzar la frontera, y tuvieron que ir a otros países. Entonces, claro, no olvidemos que nosotros también pasamos por ahí, y que entonces, yo creo que en general la gente está recibiendo bien y acogiendo bien. Hay por ahí alguno que otro facha que te sale diciendo pero en fin, naturalmente yo creo que la mayoría de la gente en España no piensa así, pero bueno, no sé, yo creo que esto puede dar lugar aquí precisamente a que hablemos un poco de esta situación y no sé, del tema para el que justamente fuimos convocados, porque esto a mí me ha pillado un poco de que nos hemos tenido que alejar un poco de la cuestión para explicar un poco cuál es la situación en esa zona, ¿no? Habría que hablar un poco de explicar un poco las raíces, ¿no?, del problema, ¿no? Claro. Muy bien.